Así que están en algún lugar de Estados Unidos, bajo algún tipo de custodia protectora. Sí, claro. Esto también fue una gran noticia. El Chapo está encerrado para siempre sin posibilidad de escapar. Pero sus hijos acaban de enviar un mensaje escalofriante. Uno está cooperando con los federales y 17 miembros de la familia desaparecieron de la noche a la mañana bajo protección de testigos. ¿Qué secretos devastadores está revelando? ¿Y por qué sus hermanos están respondiendo con una guerra con drones que ha matado a más de 1,200 personas? Vamos a verlo. Los hijos que heredaron un imperio. Cuando el nombre de Joaquín El Chapo Guzmán resuena en los pasillos de la historia criminal, conlleva el peso de un imperio construido sobre la cocaína, la corrupción y una habilidad casi mítica para escapar de prisiones de máxima seguridad. Pero, ¿qué sucede cuando el narcotraficante más famoso del mundo se encuentra encerrado para siempre en las profundidades de ADX Florence, la prisión más segura de Estados Unidos? La respuesta es aterradora e inevitable. Sus hijos dan un paso al frente y no se conforman con mantener el legado de su padre. Están reescribiendo por completo las reglas del juego, y el mensaje que envían al mundo no se transmite a través de los medios de comunicación tradicionales o las conferencias de prensa. Está escrito con sangre, grabado en las comunidades, y difundido a través de la violencia que ha transformado regiones enteras de México en zonas de guerra. Lo que hay que entender desde el principio es que la estructura de poder del cártel de Sinaloa nunca fue lo que el público creía. Mientras el Chapo acaparaba los titulares y se convertía en el rostro del narcotráfico mexicano en la conciencia estadounidense, el verdadero poder detrás del trono era otra persona completamente diferente, alguien que logró permanecer en la sombra durante casi 5 décadas. Lo que hay que entender desde el principio es que la estructura de poder del cártel de Sinaloa nunca fue exactamente lo que el público creía. Mientras el Chapo acaparaba los titulares y se convertía en el rostro del narcotráfico mexicano en la conciencia estadounidense, el verdadero poder detrás del trono era otra persona completamente diferente, alguien que logró permanecer en la sombra durante casi 5 décadas. Estados Unidos diría que era Chapo Guzmán. En realidad no. El cártel de Sinaloa era una federación y muchas de las partes más grandes y antiguas de ese cártel estaban dirigidas por una figura, el Mayo Zambada, que en 50 años nunca fue arrestado. Nunca fue capturado, nunca fue detenido. Se oía hablar de ellos, de él vagamente en ciertos círculos, pero todo el mundo sabía que ese tipo era el jefe del cártel de Sinaloa o que era el pez gordo de esa organización, que es una federación de grupos. Ismael, el Mayo Zambada, era el verdadero poder, el cofundador que operaba en la sombra mientras el Chapo se convertía en un nombre familiar. Durante casi 50 años, el Mayo logró evitar el arresto, manteniendo el poder a través de alianzas estratégicas, violencia calculada cuando era necesario y una habilidad casi sobrenatural para evadir a las fuerzas del orden. Esta distinción es muy importante porque la relación entre la facción de El Mayo y los hijos de El Chapo acabaría desencadenando la violencia que estamos presenciando hoy en día. Para comprender verdaderamente el escalofriante mensaje que envían estos hijos, necesitamos entender quiénes son, qué han heredado y cómo han transformado el imperio de su padre en algo que incluso los observadores más experimentados de los cárteles encuentran profundamente preocupante. Comencemos por el árbol genealógico, porque esta no es una simple historia de un sucesor que toma el relevo de un rey caído. Esta es la historia de 4 hermanos, cada uno con sus propias especialidades, sus propias ambiciones y su propia marca de crueldad. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, de 42 años, es el mayor y más destacado de los hijos de El Chapo, que participan activamente en las operaciones del cártel. Hijo de la primera esposa de El Chapo, Alejandrina, Iván no solo heredó una posición de poder, sino que la tomó con ambas manos tras la extradición de su padre a Estados Unidos en 2017. Lo que hace a Iván especialmente notable no es solo su papel como líder principal de la facción Los Chapitos, sino su enfoque de ese liderazgo. Supervisa la logística de las operaciones de tráfico de fentanilo y cocaína que abarcan varios continentes. Gestiona operaciones de seguridad que rivalizarían con las de pequeñas fuerzas militares, y hace todo esto mientras mantiene una presencia pública casi desafiante. Su lujoso estilo de vida, documentado a través de varios canales antes de que se implementaran medidas de seguridad más estrictas, pintaba la imagen de alguien que no se veía a sí mismo como un criminal escondido en las sombras, sino como una especie de realeza del narcotráfico, intocable e imparable. Pero Iván no opera solo. Su hermano, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de 39 años, es el brazo fuerte de la operación.
La especialidad de Jesús Alfredo es la seguridad y la represión, y su función consiste esencialmente en comandar a los sicarios, los asesinos a sueldo, que llevan a cabo el trabajo violento necesario para mantener el control territorial en un entorno en el que la debilidad significa la muerte. Su historia dio un giro particularmente dramático en 2016, cuando fue secuestrado por miembros del cártel rival Jalisco Nueva Generación. Su eventual liberación y sus acciones posteriores sugirieron que, en lugar de ser una mera víctima, es posible que se haya formado algún tipo de alianza estratégica entre los grupos. Luego tenemos a Ovidio Guzmán López, conocido por su apodo El Ratón. A sus 35 años, Ovidio representa quizás el ejemplo más dramático del poder del cártel en los últimos años. Se hizo famoso internacionalmente tras el incidente del Culiacanazo de 2019, un suceso tan impactante que obligó a México a enfrentarse a incómodas verdades sobre quién controlaba realmente ciertas partes del país. La última vez que estuve aquí fue después del Culiacanazo, el incidente en el que rescataron a Ovidio, uno de los hijos del Chapo. Hace 2 años finalmente lo atraparon, ¿verdad? El ejército llevó a cabo esta operación, y ocurrió lo mismo. Todos los cárteles incendiaron la ciudad, bloquearon carreteras y cosas por el estilo. Muchos soldados de operaciones especiales murieron en su arresto, algunos de ellos. Y finalmente fue arrestado y extraditado a Estados Unidos. Probablemente hubo una conversación con él, dentro de Estados Unidos, con Ovidio, cuando finalmente estuvo bajo custodia estadounidense, y el Chapo Guzmán está en un hoyo y no va a salir de él. Probablemente sus hijos se dieron cuenta de que, si no querían acabar en un hoyo, tenían que llegar a un acuerdo. Cuando las fuerzas de seguridad mexicanas intentaron arrestar a Ovidio en Culiacán en 2019, la respuesta del cártel fue tan abrumadora, tan coordinada militarmente y tan brutalmente eficaz, que el gobierno no tuvo más remedio que liberarlo para evitar más derramamiento de sangre. Imagínese esto, una importante ciudad de México transformada en una zona de guerra, con miembros del cártel levantando barricadas, entablando tiroteos con las fuerzas militares y, en esencia, manteniendo a toda la ciudad como rehén hasta que se cumplieran sus demandas. El gobierno cedió primero. Liberaron a Ovidio. El cuarto hermano clave es Joaquín Guzmán López, otro hijo de 39 años, especializado en la operación de laboratorios de metanfetamina y el lavado de dinero. Lo que hace que la historia de Joaquín sea particularmente intrigante es que, al parecer, era uno de los hermanos menos involucrados en las operaciones violentas cotidianas del cártel, centrándose en cambio en la infraestructura financiera y de producción. Sin embargo, su papel se volvería absolutamente crítico en uno de los acontecimientos más significativos del cártel en los últimos años. Pero llegaremos a ese explosivo desarrollo en breve. Ahora es cuando la historia da su primer giro verdaderamente oscuro. Estos 4 hermanos no solo heredaron una operación de contrabando de cocaína de la década de 1980, heredaron una sofisticada empresa criminal internacional valorada en miles de millones de dólares y luego hicieron algo que incluso los observadores experimentados del cártel consideraron alarmante. Se dedicaron de lleno a los opioides sintéticos, en particular al fentanilo. No se trataba solo de una decisión empresarial, sino de una revolución estratégica que tendría consecuencias devastadoras para cientos de miles de personas, principalmente en Estados Unidos. El cambio a la producción de fentanilo supuso un punto de inflexión en el tráfico de drogas por varias razones calculadas. En primer lugar, el fentanilo es sintético, lo que significa que no requiere vastos campos de coca en Sudamérica ni campos de amapola en México. Se puede fabricar en laboratorios relativamente pequeños utilizando precursores químicos que, aunque están controlados, se pueden obtener a través de diversos canales, muchos de los cuales se remontan a proveedores de productos químicos en China. En segundo lugar, el fentanilo es extraordinariamente potente, aproximadamente 50 veces más que la heroína, lo que significa que se pueden transportar cantidades más pequeñas con mucho menos riesgo y generar enormes ganancias. 1 kilo de fentanilo puede cortarse y distribuirse para crear exponencialmente más dosis que la misma cantidad de cocaína o heroína. En tercer lugar, y quizás lo más cínico, las propiedades adictivas y la potencia letal del fentanilo crean una sombría ventaja comercial. Los consumidores se vuelven dependientes rápidamente, y la línea entre una dosis eficaz y una sobredosis letal es muy delgada, lo que significa que los clientes habituales están garantizados hasta que dejan de serlo, y siempre hay más consumidores potenciales para ocupar su lugar. Las cifras cuentan una historia devastadora.
Las operaciones de fentanilo del cartel de Sinaloa se han relacionado directamente con la crisis de opioides que ha matado a cientos de miles de estadounidenses, con un aumento vertiginoso de las muertes por sobredosis en comunidades de todo Estados Unidos. Pequeñas ciudades de la América rural, grandes ciudades, suburbios ricos, ningún lugar ha sido inmune a la propagación de esta droga mortal. Y los chapitos han estado a la vanguardia absoluta de este comercio, estableciendo instalaciones de producción, rutas de contrabando y redes de distribución que se extienden desde las montañas de Sinaloa hasta prácticamente todos los rincones de Estados Unidos. Pero incluso mientras construían este imperio de opioides sintéticos, los hermanos se enfrentaban a retos que habrían destruido a organizaciones criminales menos importantes. El más significativo de estos retos provenía de la propia estructura del cartel de Sinaloa. Verán, el cártel de Sinaloa no se construyó como una dictadura jerárquica bajo un gobernante absoluto. En cambio, funcionaba más bien como una federación. Múltiples figuras y facciones poderosas que trabajaban juntas bajo una alianza flexible, compartiendo territorios, rutas y a veces cooperando en operaciones importantes, mientras mantenían su propia independencia en muchos asuntos. Las tensiones entre estas facciones se habían ido acumulando durante años, con disputas territoriales, desacuerdos sobre la distribución de las ganancias y conflictos sobre la dirección estratégica, lo que creaba una situación cada vez más inestable. Ambas partes se estaban armando, reclutando combatientes y preparándose para lo que muchos observadores consideraban un enfrentamiento inevitable. El polvorín estaba listo. Solo necesitaba una chispa. Esa chispa llegaría en julio de 2024, y cuando lo hiciera, desencadenaría una cadena de acontecimientos que continúa hasta hoy, transformando el estado de Sinaloa en un campo de batalla y demostrando exactamente qué tipo de mensaje estaban dispuestos a enviar los chapitos a cualquiera que se interpusiera en su camino. La traición que desencadenó una guerra. 25 de julio de 2024. La fecha puede no significar mucho para la mayoría de la gente, pero en el mundo de los cárteles mexicanos y la lucha internacional contra las drogas, representa un momento que alteró fundamentalmente el panorama del crimen organizado. Ese día, un avión privado aterrizó en un aeropuerto de El Paso, Texas, con 2 pasajeros cuya llegada conmocionaría al mundo del hampa mexicano y desencadenaría una ola de violencia que continúa hasta el día de hoy. Algo sucedió el año pasado. El arresto de uno de los jefes de cártel más importantes de la historia de México, el Mayo Zambada. Fue arrestado en Texas. Lo llevaron en avión a un aeródromo privado, en circunstancias bastante interesantes, y luego se entregó a las autoridades. Fue arrestado allí. Quiero decir, eso desencadenó mucha violencia en México. Uno de esos pasajeros era Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo que mencionamos anteriormente, el que había estado menos involucrado en las operaciones violentas y más centrado en el lavado de dinero y la producción de metanfetamina. El otro pasajero era el propio Ismael El Mayo Zambada, el fantasma, la figura intocable que había evadido el arresto durante casi medio siglo. Las circunstancias que rodearon la llegada de El Mayo a suelo estadounidense siguen siendo objeto de controversia y debate hasta el día de hoy. Según algunas versiones, Joaquín Guzmán López llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses a cambio de su cooperación y, presumiblemente, un trato más favorable en sus propios procedimientos legales. Pero El Mayo cuenta una historia muy diferente, una que pinta un cuadro de traición que atenta contra el corazón mismo del honor y la lealtad del cártel. Y creo que la teoría es que ese acuerdo probablemente incluía la entrega del jefe del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada, detenido por las fuerzas del orden estadounidenses durante más de 2 décadas. Fue detenido tras llegar en un avión privado al aeropuerto de Texas con el hijo de Guzmán, Joaquín Guzmán López. Zambada afirmó que fue secuestrado en México y trasladado a Estados Unidos por Guzmán López, cuyo abogado niega esas acusaciones. Así que esto es lo que pasó, lo turbio que pasó. El Mayo es llevado a una reunión en Sinaloa por Joaquín. Básicamente, él quiere salir, así que en algún momento llega a un acuerdo. Y en este acuerdo, él es bueno. Voy a meter a este tipo en un avión y lo voy a llevar, ya sabes, y vamos a hacer un trato. Según el relato de El Mayo, fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, atraído a lo que él creía que era una reunión política en Sinaloa, y luego transportado a la fuerza a través de la frontera, en lo que resultó ser una elaborada trampa. Las implicaciones de esta traición, si es que realmente lo fue, no pueden exagerarse, y la respuesta fue rápida y brutal. A los pocos días de la detención de El Mayo, estalló la violencia en todo el estado de Sinaloa
cuando sus leales, la facción La Malliza, se movilizaron para vengarse de los Chapitos. Es una guerra abierta entre los últimos hijos que le quedan a El Chapo Guzmán y los hijos de El Mayo, que ahora, he visto el video, es una locura. Las calles son una zona de guerra. Pero aquí es donde la historia se complica aún más, al tocar la turbia intersección entre las organizaciones criminales y el poder político en México. El Mayo afirmó que lo atrajeron a esa fatídica reunión, diciéndole que Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, estaría presente. Supuestamente, la reunión tenía como objetivo mediar en una disputa política entre el gobernador y Héctor Melesio Cuen Ojeda, que era rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Según los informes, en esta reunión o alrededor de la misma hora, Cuen Ojeda fue asesinado. Los informes oficiales de la Fiscalía Estatal intentaron inicialmente presentar su muerte como el resultado de un robo en una gasolinera, pero esa versión se desmoronó rápidamente bajo escrutinio. Las circunstancias apuntan a un asesinato selectivo, posiblemente relacionado con la misma reunión que terminó con El Mayo en un avión rumbo a Texas. Y durante todo este tiempo, el gobernador Rocha Moya ha mantenido que se encontraba en Estados Unidos en ese momento y que no participó en ninguna reunión de ese tipo, a pesar de que no hay registros de viaje que confirmen su presencia en ese país. Todo este asunto representa exactamente el tipo de enredo oscuro y complejo entre el poder oficial y la empresa criminal que hace que abordar la violencia de los cárteles sea tan increíblemente difícil en México. Pero volvamos a la violencia en sí, porque ahí es donde el mensaje de los Chapitos se vuelve muy claro. Desde el arresto de El Mayo, el estado de Sinaloa ha caído en lo que solo puede describirse como una guerra civil dentro del cártel. Las estadísticas son realmente impactantes y pintan un panorama de violencia que ha transformado la vida cotidiana de los ciudadanos comunes atrapados en el fuego cruzado. Solo entre enero y septiembre de 2025 se han producido 1.209 homicidios relacionados con los cárteles en Sinaloa, lo que supone una media de más de 4 asesinatos al día, y no se trata de actos de violencia aleatorios. Se trata de asesinatos selectivos, atentados, tiroteos entre grupos armados y ataques que se han cobrado la vida de miembros de los cárteles, civiles inocentes e incluso niños. El aumento de la violencia representa un incremento de aproximadamente el 400% en comparación con el periodo anterior a la detención de El Mayo, con algunos días en los que se han registrado picos especialmente horribles. El 10 de agosto de 2025 destaca como uno de los días más mortíferos, con 17 homicidios registrados en solo 24 horas. Y no se trata solo de números en una hoja de cálculo. Detrás de cada estadística hay una vida truncada, una familia destruida, una comunidad traumatizada. Más de 1.500 personas han sido reportadas como desaparecidas desde septiembre de 2024. Desaparecidas en el vacío que se traga a quienes quedan atrapados entre las facciones de los cárteles en guerra. La violencia ha sido particularmente intensa en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, y en la práctica, la sede de las operaciones de los Chapitos. A finales de octubre de 2025, la ciudad fue testigo de casi 50 asesinatos en solo unos días, mientras los grupos armados se enfrentaban en las calles, con tiroteos a plena luz del día y los residentes obligados a refugiarse en sus casas. Las escuelas cerraron, los negocios echaron el cierre, y el ritmo normal de la vida cotidiana se detuvo cuando la ciudad se convirtió en un campo de batalla. Pero la violencia no se ha limitado a Culiacán. Se ha extendido a destinos turísticos como Mazatlán, donde los homicidios aumentaron un 227% entre enero y septiembre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, creando un clima de miedo que ha devastado la economía local y ahuyentado a los turistas que antes acudían en masa a sus hermosas playas. Lo que hace que este conflicto sea especialmente aterrador es la forma en que los Chapitos lo han abordado desde el punto de vista tecnológico. No se trata solo de la guerra tradicional entre cárteles con armas e intimidación. Estamos asistiendo a la integración de tecnología de grado militar en operaciones criminales de formas que antes eran impensables. El ejemplo más dramático de esta evolución tecnológica, la guerra con drones. El uso de drones se intensificó hasta el punto de que se utilizaron para atacar objetivos simbólicamente significativos. En octubre de 2025, se lanzó un ataque con drones contra la Casa Rosa, la emblemática Casa Rosa, donde la madre de El Chapo había vivido hasta su muerte en 2023. Este ataque no se trataba solo de una estrategia militar, sino de enviar un mensaje, de profanar, de golpear el corazón del patrimonio familiar de los Chapitos.
El ataque fue presuntamente llevado a cabo por rivales alineados con la facción de El Mayo, lo que demuestra que ambas partes en este conflicto tienen acceso a esta tecnología y la voluntad de utilizarla. Surgieron informes de que miembros del cártel habían viajado a Ucrania para observar y aprender de las técnicas de guerra con drones que se empleaban en ese conflicto, trayendo consigo conocimientos sobre drones kamikaze, sistemas de localización de objetivos y estrategias de despliegue táctico. La idea de que miembros de los cárteles mexicanos estudien técnicas de guerra modernas en una zona de guerra activa y luego traigan esas lecciones a México suena como algo sacado de una novela distópica, pero es la realidad en la que vivimos. El gobierno mexicano ha confirmado que los ataques con drones se han convertido en algo habitual, y el gobernador Rocha Moya ha reconocido que estos ataques aéreos han obligado a comunidades enteras a huir de sus hogares, creando poblaciones desplazadas internas dentro de México. Más de 80 familias han sido desplazadas específicamente debido a los ataques con drones, huyendo de comunidades montañosas que se han vuelto demasiado peligrosas para habitar. Se trata de personas que han vivido en estas zonas durante generaciones, que han soportado anteriores oleadas de violencia de los cárteles, pero que finalmente han llegado a un punto de ruptura cuando los explosivos comenzaron a llover del cielo. El terror psicológico de la guerra con drones añade una dimensión completamente nueva a una situación ya de por sí horrible. Pero el mensaje que envían los chapitos no se refiere solo a la tecnología, sino también a quién está al mando y qué les sucede a quienes se oponen a ellos. En mayo de 2025, un líder aliado de los chapitos murió en un tiroteo con las autoridades mexicanas, lo que demuestra que, incluso mientras libran su guerra interna, siguen en conflicto con el gobierno. En octubre de 2025, las fuerzas federales arrestaron a 10 miembros del cártel y mataron a un operador clave, lo que desencadenó una represalia inmediata en forma de tiroteos generalizados en todo Culiacán. Incluso dentro de la propia organización de los chapitos, la presión ha provocado traiciones y deserciones. Desde mayo de 2025, ha habido informes de miembros que han cambiado de bando y se han unido a la facción La Malliza, lo que representa una importante grieta en la estructura de poder de los chapitos. Estas deserciones sugieren que no todos los miembros de la organización creen que la estrategia actual sea sostenible o que la lealtad a los hijos del Chapo merezca la pena, dado el creciente riesgo y la inestabilidad que conlleva. La violencia se ha vuelto tan grave y sostenida que los ciudadanos de a pie de Sinaloa se han visto abocados a tomar medidas desesperadas. Los residentes han salido a las calles en marchas pacíficas, suplicando a las autoridades tanto estatales como federales que intervengan y restablezcan el orden. Se trata de personas que han convivido con la presencia de los cárteles durante décadas, que han aprendido a coexistir con el crimen organizado como una realidad desafortunada de la vida en ciertas partes de México, pero que ahora han llegado a un punto de ruptura en el que la existencia normal se ha vuelto imposible. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno a todo este caos y derramamiento de sangre? Ahí es donde la situación se vuelve aún más complicada y frustrante para quienes buscan soluciones. La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado en repetidas ocasiones que su gobierno está trabajando para restaurar la paz en Sinaloa, pero su retórica se ha centrado significativamente en culpar a Estados Unidos por la situación actual. El argumento es que la decisión de las autoridades estadounidenses de arrestar a El Mayo, independientemente de cómo sucedió, desencadenó la actual ola de violencia, y por lo tanto, Estados Unidos es responsable de las consecuencias, el ajuste de cuentas legal y la guerra financiera. Mientras la violencia se desataba en Sinaloa a lo largo de 2025, se desarrollaba una batalla paralela en los tribunales estadounidenses y a través de sanciones financieras que, en última instancia, podrían resultar más perjudiciales para los chapitos que cualquier enfrentamiento militar. El gobierno de Estados Unidos ha desplegado una estrategia integral y múltiple que combina procesos penales, acuerdos de cooperación y guerra económica diseñada para desmantelar sistemáticamente la infraestructura del cártel. Comprender estos mecanismos legales y financieros es fundamental para entender el alcance total de la presión que se está ejerciendo sobre los chapitos y por qué algunos observadores creen que podríamos estar asistiendo al principio del fin de este imperio criminal. Comencemos por el acontecimiento más dramático. El 11 de julio de 2025, Ovidio Guzmán López se presentó en un tribunal federal de Chicago y se declaró culpable de 4 cargos graves. No se trataba de un acuerdo judicial menor ni de una maniobra legal para salvar las apariencias. Ovidio admitió su participación en una conspiración para distribuir fentanilo,
cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana. Admitió formar parte de una organización criminal continuada, reconociendo esencialmente su papel como líder de alto nivel del cartel de Sinaloa. Lo más significativo es que admitió su participación en 3 asesinatos, cruzando una línea que lleva esto más allá del simple tráfico de drogas y lo convierte en una conducta criminal violenta. Pero la declaración de culpabilidad fue solo el comienzo. Ovidio no solo está aceptando su destino, sino que está cooperando activamente con las autoridades estadounidenses. El alcance total de esa cooperación sigue sin estar del todo claro debido a la naturaleza delicada de las investigaciones en curso, pero ciertos detalles dibujan un panorama de traición total desde la perspectiva de sus hermanos. Los informes indican que la cooperación de Ovidio se extiende a la prestación de testimonio contra varias figuras del mundo del narcotráfico, lo que podría incluir testimonios relevantes para casos relacionados con el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien ha enfrentado acusaciones de colaborar con las operaciones del cártel y protegerlas. La revelación más impactante se produjo en mayo de 2025. 17 miembros de la familia de Ovidio ingresaron en 1900 programas de protección de Estados Unidos. Piensa en lo que significa ese número. No se trata de 1 o 2 familiares directos que buscan distanciarse de la vida del cártel. Se trata de toda una red familiar ampliada que ha sido reubicada y protegida por las autoridades estadounidenses. Así que están en algún lugar de Estados Unidos bajo algún tipo de custodia protectora. Sí, por supuesto. Esto también fue una gran noticia. Y si quieres hablar de gente que lo sabe todo, como todos los entresijos, el Mayo Zambales es uno de ellos. Es él. Él es el tipo que lo sabe todo. ¿Dónde está detenido? Creo que está en Nueva York, y creo que acaba de declararse culpable y probablemente va a llegar a un acuerdo. Es mayor. Es diabético. No va a pasar el resto de su vida en la cárcel. El Chapo Guzmán fue allí, lo cual es una locura. Cuando piensas en cuánto tiempo estuvo al mando, cuántas personas murieron y cuántas drogas se traficaron, aprendió su oficio en Los Ángeles. Cuando alguien mete a 17 miembros de su familia en el programa de protección de testigos, no se guarda nada. Proporcionan todo lo que saben, queman todos los puentes y aceptan que no hay vuelta atrás a su antigua vida. Antiguos funcionarios de la DEA han calificado la cooperación de Ovidio como una posible contribución a la desaparición del cártel de Sinaloa. Un lenguaje extraordinario por parte de personas que han dedicado su carrera a estudiar y combatir estas organizaciones. La información que Ovidio posee sobre las cadenas de suministro, las redes financieras, los funcionarios corruptos, las rutas de contrabando, las instalaciones de producción y las identidades de los principales actores de la organización representa un tesoro de inteligencia que podría alimentar los procesos judiciales y las operaciones durante años. Mientras tanto, Joaquín Guzmán López se enfrenta a cargos relacionados con la distribución de drogas, el lavado de dinero y las violaciones de la ley de armas de fuego. En mayo de 2025, los fiscales estadounidenses anunciaron que no solicitarían la pena de muerte en su caso, una decisión que suele indicar que se están llevando a cabo negociaciones para llegar a un acuerdo y posibles acuerdos de cooperación. A principios de 2025, esas negociaciones continuaban, con Joaquín representado por Jeffrey Lichtman, el mismo abogado que anteriormente defendió a su padre, el Chapo. La renuncia a la pena de muerte sugiere que las autoridades estadounidenses creen que Joaquín tiene información valiosa que ofrecer, aunque aún está por ver si seguirá los pasos de su hermano Ovidio y cooperará plenamente. El Mayo aporta otra pieza fundamental a este rompecabezas legal. Tras su detención en julio de 2024, el Mayo también ha iniciado conversaciones de cooperación y los fiscales federales han renunciado a la pena de muerte en su caso. A su edad, y con sus problemas de salud, entre ellos la diabetes, el Mayo se enfrenta a la realidad de que la cooperación total podría ser su única vía para evitar morir en prisión. Alguien con las décadas de experiencia de El Mayo y su amplio conocimiento de las operaciones de los cárteles, las redes de corrupción y las conexiones internacionales, representa quizás el testigo cooperador más valioso en la historia de los juicios por tráfico de drogas. Si coopera plenamente, la información obtenida podría ser sin precedentes. En México, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo siguen en libertad, pero bajo una presión extraordinaria. En julio de 2025, contrataron a Jeffrey Lichtman para que los representara en cualquier futuro proceso de extradición o procedimiento legal, una medida pragmática que sugiere que están contemplando la posibilidad de enfrentarse finalmente a la justicia estadounidense. El gobierno de Estados Unidos reactivó las recompensas de $10 millones por información que condujera a su detención,
anuncios realizados en julio y agosto de 2025 que coincidieron con la escalada de violencia en Sinaloa, pero el enfoque de Estados Unidos va mucho más allá de la simple detención de personas. Las autoridades estadounidenses han puesto en marcha una guerra financiera integral dirigida contra las redes que apoyan las operaciones de los chapitos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto amplias sanciones a personas y empresas relacionadas con sus operaciones, y estas sanciones son realmente eficaces. Solo en 2025, el Tesoro sancionó a más de 20 entidades relacionadas con los chapitos, incluidas empresas que parecían legítimas, pero que en realidad eran tapaderas para el lavado de dinero o proveedores de precursores químicos. Una importante red afectada fue la de la familia Favela López y sus empresas, entre ellas Sumilab y Fagalab, que supuestamente proporcionaban los suministros químicos esenciales para la producción de fentanilo. Otro objetivo importante fue Marta Emilia Conde Uraga y su red de empresas, entre ellas Biosma y Prolinf, identificadas como intermediarias de precursores químicos. Estas sanciones aislaron efectivamente a las entidades afectadas del sistema financiero estadounidense, lo que dificultó enormemente las transacciones comerciales internacionales. Las incautaciones relacionadas con estas medidas de aplicación de la ley incluyeron 316.000 kilogramos de precursores químicos, aproximadamente 316 toneladas métricas que se habrían utilizado para fabricar fentanilo y otras drogas sintéticas. Dada la potencia del fentanilo, esa cantidad de precursores podría, en teoría, haber producido suficiente fentanilo para abastecer a todo el mercado de drogas de Estados Unidos durante un largo periodo. Quizás el acontecimiento político más dramático se produjo a principios de 2025, cuando se produjeron serias discusiones sobre la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras o terroristas globales especialmente designados. Estas designaciones conllevan consecuencias extraordinariamente graves, que pueden incluir sanciones para cualquier empresa estadounidense que, de forma inadvertida, realice transacciones con entidades vinculadas a los cárteles. Sin embargo, estas designaciones también conllevan riesgos significativos para las relaciones económicas más amplias entre Estados Unidos y México, que implican cientos de miles de millones de dólares en comercio anual. Si las empresas estadounidenses pudieran enfrentarse a sanciones severas por cualquier conexión con entidades vinculadas a los cárteles, y si esas entidades están tan entrelazadas con empresas mexicanas legítimas, como sugieren las pruebas, podría crearse un efecto disuasorio en el comercio transfronterizo. Algunos analistas advierten que una aplicación demasiado agresiva podría, en realidad, perjudicar los intereses económicos de Estados Unidos y contribuir poco a reducir el poder de los cárteles. Sin embargo, a pesar de toda esta presión, los chapitos han demostrado una resistencia preocupante, en parte debido a sus conexiones con sectores supuestamente legítimos de la economía y el gobierno mexicanos. He aquí un dato impactante. A pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos en mayo de 2023, las entidades gubernamentales mexicanas adjudicaron 190 contratos públicos a una red de empresas vinculadas a los chapitos. ¿Qué significa todo esto para el futuro? El mensaje que los chapitos envían con sus acciones tiene múltiples niveles. En un nivel, es puro desafío. Han seguido operando a pesar de tener a dos hermanos bajo custodia estadounidense, uno de los cuales coopera activamente con las autoridades. El hecho de que puedan mantener sus operaciones a pesar de ello demuestra una resistencia organizativa que supera las expectativas de muchos observadores. En otro nivel, la presión legal y financiera generalizada, combinada con la violencia interna que se ha cobrado más de 1.209 vidas relacionadas con los cárteles en Sinaloa entre enero y septiembre de 2025, sugiere que la organización se encuentra bajo una presión extraordinaria. La violencia representa un aumento de aproximadamente el 400% en comparación con el periodo anterior al arresto de El Mayo, con más de 1.500 personas desaparecidas desde septiembre de 2024. Los informes sobre miembros que desertaron de los chapitos para unirse a la facción La Malliza desde mayo de 2025 sugieren fisuras internas en su estructura de poder. Estas deserciones indican que no todos los miembros de la organización creen que la estrategia actual sea sostenible o que la lealtad a los hijos de El Chapo merezca la pena ante el riesgo cada vez mayor. A finales de 2025, Iván y Jesús Alfredo siguen en libertad, dirigiendo las operaciones y manteniendo su control sobre partes importantes de la organización.
La infraestructura para la producción de fentanilo permanece prácticamente intacta a pesar de las incautaciones de productos químicos. Las rutas de contrabando siguen funcionando. El dinero sigue fluyendo y cada día más fentanilo cruza la frontera hacia las comunidades estadounidenses. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.